a Dirección Correcta, el podcast donde hablamos sobre los temas de relaciones públicas, imagen y protocolo en torno a las actividades que tenemos y realizamos en nuestro día a día. Para este episodio número 28 hablaremos de un tema que está muy de moda a nivel mundial y que puede ser muy interesante aplicarlo en nuestra cotidianidad, ya que directamente lo vamos a ver reflejado en un mejoramiento de nuestra imagen y de nuestras relaciones interpersonales. Porque la cultura permanente del mantenimiento diario del orden y del aseo constituye una práctica que puede cambiar nuestras vidas por completo, espero tengan su café en mano o su bebida favorita, porque el día de hoy vamos a hablar de la cultura del orden. Comenzamos. Este es el episodio número 28. Mi nombre es Javiera Gutiérrez Ruiz y soy especialista en temas de relaciones públicas, imagen y protocolo, con más de 15 años de experiencia desarrollándome en el ámbito público como en el privado en estos temas que el día de hoy nos conciernen, que tienen que ver con el protocolo, con la imagen y con las relaciones públicas. Es importante que entendamos cómo estos conceptos no solo intervienen en nuestra cotidianidad, sino cómo podemos hacer que nos ayuden para mejorar nuestro día a día. Así que bienvenidos a Dirección Correcta, bienvenidos a este podcast. Así que antes de dar entrada al tema que nos atañe el día de hoy en este episodio número 28, empezamos con una gran pregunta, que es ¿qué es la cultura del orden? Y seguramente ya vieron en nuestras diferentes redes que hemos estado preguntando esto, ¿qué es la cultura del orden? Y es que este tema ha tomado mucha relevancia en la actualidad, en una sociedad en la que cada día nos vemos más y más rebasados por las actividades, por las personas, por nuestros trabajos, la familia y el consumismo de las cosas en nuestro día a día. La sociedad en general está sufriendo una transformación de sus paradigmas, de los paradigmas principales que nos han regido durante muchos años, entre ellos el de tener, poseer, acumular como un símbolo de riqueza. Y ahora, considerar que entre más acumules, entre más posees, también más poseído te encuentras. Más poseído estarás por los objetos del mundo. Es decir, ahora la libertad está transformándose y está basada al menos en una pequeña parte en el poder de desprendimiento que tenemos cada uno de nosotros. En ese poder de desprendernos de las cosas que al no ser necesarias ni fundamentales en nuestro desarrollo, se convierten tal vez en esos estorbos pesados que nos impiden actuar o pensar con claridad. Y tal vez muchos de ustedes han escuchado o han tenido un acercamiento a lo que ahora llamamos los gurús del orden, que son estos personajes que han surgido en redes, que han surgido tal vez cercanos a nosotros y que nos indican o nos dan tips sobre cómo ordenar nuestros espacios, cómo sentirnos mejor, cómo liberarnos poco a poco mediante ciertas técnicas de desprendimiento de los objetos. Pero ¿de dónde vienen estas ideas? La cultura del orden es un concepto que llega a nosotros, los latinos, desde Oriente. Esto es muy importante porque marca toda la diferencia. Oriente, países donde por cultura, economía, espacio o sentido de las cosas, del orden, toma una connotación que afecta directamente cómo las sociedades nos hemos relacionado con esto. Un ejemplo muy claro para todos nosotros es cómo en los países de Latinoamérica las actividades de limpieza, como el trabajo en general, tienen una connotación no del todo positiva. Si lo pensamos un poco, por ejemplo, la limpieza o el orden se ve como algo agotador, algo aburrido, a lo que a lo mejor designamos un día específico de la semana, puede ser algo molesto, e incluso podemos ver que hay familias que castigan a sus hijos pidiéndole que ordenen sus habitaciones. O vas a limpiar tu habitación, como si fuera un castigo. Es decir, limpiar es visto como algo tan negativo que puede ser un castigo, no una necesidad cotidiana. Y sin embargo, en otros países como por ejemplo Japón, en las escuelas no se cuenta con personal de aseo, a diferencia de otros países, por lo que los niños o jóvenes son los encargados de mantener la limpieza de su lugar, de su espacio, de su escuela. Esto genera dos cosas importantes: el trabajo de mantener
algo limpio y el problema que se genera a otra persona cuando nosotros ensuciamos y no limpiamos. Este pequeño ejemplo nos sirve para entender que mientras para la sociedad japonesa el concepto de orden y de limpieza es completamente circular, en donde el no cumplir con tu rol provoca problemas, por ejemplo, es decir, yo hago, afecta a otro, este afectará a otro y así sucesivamente, al final va a terminar afectándome a mí, es ver el problema de manera circular. En otros países, como es el caso de nuestro país, aquí en México, la visión llega a ser diferente, es decir, consideramos que todos somos entes completamente separados, entonces yo hago, yo causo, puede afectar al otro, pero jamás cerramos ese círculo pensando que eso que estoy haciendo mal, eso de tirar una basura, dejar sucio algún lugar, va a terminar afectándonos a nosotros mismos. Es decir, no hay un cargo de responsabilidad sobre cómo lo que hacemos en lo corto no solo puede afectar a los otros, sino también terminar afectándome a mí. Así que siguiendo esta lógica y sin el afán de caer en ya las cientos de recomendaciones que podemos ver ahora en miles de programas, de series, en libros, de estos como gurús de la limpieza o gurús del orden, aquí en Dirección Correcta hemos establecido algunos puntos que son importantes concientizar, que son muy básicos, que los podemos practicar en nuestro día a día, que es importante que los tengamos en nuestra cabeza para acordarnos constantemente de que es importante no estar acumulando cosas, de estar manteniendo limpio nuestro espacio, ordenado, puesto que todo lo que vemos en el exterior se va a ver reflejado en nuestro interior y viceversa. Así que si tienen papel en mano, si quieren apuntar estos tips que vamos a dar o si ya están listos, vamos a comenzar. Primero vamos a hablar de nuestro closet. Y es que todavía, bueno, ya tenemos un mesecito que empezó el año, pero es un momento ideal para hacer este tipo de limpiezas. Y muchas de estas personas nos recomiendan contemplar siempre realizar mínimo 2 limpiezas generales de nuestro closet al año. Hay gente que lo hace más, hay gente que nunca lo realiza, pero esto es importante, al menos a principios de año y a mediados de año. Cuando hagamos esta limpieza, hay siempre que hacernos conscientes de lo que tenemos. Por lo tanto, es importante que tomemos al menos un momento muy específico de nuestro día para hacer estas limpiezas, porque hay que quitar toda nuestra ropa de nuestro closet, ponerla en un punto y ver todo lo que tenemos. Hacernos consciente de lo que tenemos antes de volverlo a acomodar nos va a permitir, primero que nada, después no hacer compras innecesarias. Pensar 2 veces cuando vamos a hacer esas compras impulsivas de ropa, porque nos vamos a dar cuenta de cuántas cosas tenemos. Dicen que uno se da cuenta de cuántas cosas puede acumular en su vida o cuántas cosas tiene cuando te vas, por ejemplo, a cambiar de casa. Porque si le preguntas a alguien, puede decirte, no, pues yo casi no tengo ropa o yo casi no tengo cosas. Pero cuando juntas todo esto y lo haces consciente frente a ti, nos cae un 20 tremendo en el que nos damos cuenta de que no necesitamos tantas y tantísimas cosas. Así que siempre realiza estas limpiezas y cuando empieces, ya tengas limpio tu closet y empieces a guardar la ropa, siempre pásala por el filtro de la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que utilicé esta prenda? Sea lo que sea, desde un collar, una blusa, un pantalón, etc. ¿Cuándo fue la última vez que utilicé esto? Ya que los expertos dicen que si ya ha pasado un año y tú no has utilizado esa prenda, es porque no la vas a volver a utilizar o va a ser muy difícil que la utilices. Hay otros más tajantes que nos hablan de que el periodo de vida, de que si lo pusiste o no te lo pusiste, debe de ser de 3 meses. Esta es una medida que obviamente cada uno de nosotros va a variar dependiendo de nuestra actividad, del lugar donde vivimos, etc. Pero sí es importante preguntarte ¿cuándo fue la última vez que utilizaste eso? Te vas a dar cuenta de que a veces, sobre todo por ejemplo con las redes sociales, cuando te llegan estos recuerdos de lo que hiciste hace tanto tiempo y de repente volteas y ves que sigues teniendo ropa de hace muchísimos años. ¿Por qué la tienes? En ese tiempo ha cambiado tu perspectiva de vida, la manera en la que te manejas y te relacionas. Entonces,
hay que hacer cambios, hay que darle vuelta a nuestro closet, hay que poner las cosas y sobre todo utilizarlas. Vístete en tu día a día. Recuerda que todos los días son especiales y es importante hacer esto. Limpia los espacios de tu closet, no solo la ropa, es decir, dónde la colocas, el closet en general. Manténlo aromatizado, manténlo limpio, todas las esquinas, todos los cajones. Trata de que siempre estén en un buen estado para que tu ropa se mantenga de la mejor manera posible. Y recuerda que todo lo que saques lo puedes regalar, lo puedes donar, lo puedes vender. Te sorprenderá saber cómo objetos que para ti ya no tienen ningún tipo de valor o que no necesitas pueden ser grandes tesoros para otras personas. Siempre realiza este tipo de limpiezas. Puede ser bastante relajante al realizar este tipo de actividades. Así que es completamente recomendable. Ahora vamos a nuestra recámara. En nuestra recámara te recomiendo mantener siempre tu espacio ordenado y limpio. Sé que parece repetitivo estar diciendo esto, pero créeme, lo tenemos que repetir porque muchas veces se nos olvida. Cuando nosotros vamos a un hotel, por ejemplo, y entramos a esta habitación, nos parecen increíbles, nos parecen cómodas, todas las instalaciones, decimos, está increíble este cuarto de hotel. Y esto radica en la simpleza, en la comodidad y en centrarse en esos pequeños detalles. Así que piensa que, por ejemplo, un cuarto de hotel no tiene tantas cosas. Por lo tanto, en tu recámara, como en una habitación de hotel, así debes de pensarla. Que es la mejor habitación de hotel a la que vas a llegar. Es el lugar donde vas a llegar a descansar. Por lo tanto, concéntrate en que sea muy cómoda, es decir, en almohadas, en colchón, en todos los instrumentos que te acompañan a la hora de dormir, ropa de cama, etc. Y trata de que no esté llena de tantas cosas, porque esto siempre al final de cuentas sigue siendo una distracción mental que nos permite descansar. Aromatiza, cuida la iluminación y sobre todo recuerda que lo mejor en lo que puedes invertir es en un buen colchón, en una buena almohada y en ropa de cama fresca. ¿Por qué? Porque la mitad de nuestra vida nos la pasamos dormidos. Entonces, hagamos de esto una experiencia fabulosa. Siguiente espacio, nuestra cocina. Y en este espacio la pregunta clave es, ¿qué instrumentos realmente necesitamos en nuestro día a día? Hacer una limpieza de nuestra cocina es algo fundamental. De hecho, me atrevería a decir que la cocina es el lugar donde más artículos guardamos, donde más cosas que a veces innecesariamente han llegado ahí y que los conservamos. En nuestra cocina, como en algunas otras partes de nuestro hogar, es muy común que nos llenemos de cosas que no necesitamos, cosas que nos han regalado, que guardamos por el famosísimo por si algún día lo necesito. Y estoy consciente de que hay instrumentos de cocina que son grandes y que a lo mejor no vamos a utilizar en nuestro día a día, pero sí hay que determinar un lugar o un espacio específico para guardar este tipo de instrumentos que a lo mejor no vamos a utilizarlos continuamente, pero que sí son importantes tenerlos. Y de ahí en más, todos aquellos instrumentos, vajillas, tazas, vasos, cubiertos, etcétera, hay que tenerles un lugar designado, acorde con las necesidades de tu hogar. Por ejemplo, para mí es muy sorprendente ver cómo hay hogares en los que conviven 2 o 6 personas máximo y tienen vajillas grandísimas, guardan miles y miles, bueno, no miles, pero sí guardan muchísimos instrumentos de cocina, platos, vasos, cuando en realidad nada más utilizan 6 tazas máximo. Entonces, pregúntate en realidad cuántas de esas cosas que tienes en tu cocina realmente los utilizas. Hay que dar movimiento a estos objetos. A veces es común creer que debemos sacar aquello que no sirve o que está en mal estado. Y sí, pero no solo es eso. Se trata de que cuando saco, hay que también pensar en que estás dejando limpio y que estás dejando espacio en tu entorno. Que estás dejando solo lo que te es útil, lo que te es práctico y lo que realmente te gusta. Te sorprendería ver cuántas veces podemos abrir un cajón de nuestra cocina y tenemos 4 destapadores, 8 saleros, 3 sacacorchos.
cuando simplemente a lo mejor están bonitos, pero tú nada más necesitas 1 o 2. No creo que de repente necesitemos 4 destapadores al mismo tiempo o 8 saleros al mismo tiempo. Entonces, ¿qué se acopla realmente a tus estándares de vida, a tus espacios, para no generarnos tanta acumulación de cosas en los diferentes espacios de nuestro hogar? Los invito a que hagamos esto. La cocina es un tema y obviamente después ampliaremos más estos conocimientos en algún post, en algún podcast dirigido específicamente a temas, por ejemplo, en la cocina, pero hagan este tipo de limpiezas y cuando lo hacemos continuamente, tal vez la primera va a ser complicada, la primera nos vamos a tardar muchísimo, pero cuando lo hacemos de manera continua, entonces es algo tan natural que veremos que viviremos ya en orden y limpieza y no nos estaremos llenando de cosas innecesarias en nuestra vida. Siguiente espacio es el cuarto de baño. Y esto nos puede pasar mucho a las mujeres. ¿Cuántos botes, cuántos botecitos de diferentes tipos tenemos en nuestro baño? ¿Realmente todos los necesitamos? ¿Todos necesitan estar a la vista de todos? Muchas de las veces nuestras regaderas se pueden convertir en verdaderos tianguis de todo lo que podemos encontrar. Jabones, pero también muchos botes de diferentes tipos de shampoo, de diferentes tipos de acondicionador, más el rastrillo, más el peine, más el espejo, y entonces eso se convierte literalmente en un tianguis. Los invito a que analicen qué es lo que realmente necesitan tener a la vista, realmente utilizan y dejar simplemente lo necesario a la mano. Determinar un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. ¿Por qué 6 toallas en lugar de 2 si solamente necesitas 2? ¿O por qué guardamos cientos de medicamentos, por ejemplo, en nuestros baños, cuando la mayoría tal vez no los necesitamos o a veces hasta vencidos están? ¿Cuántos de ustedes realmente año con año se sientan, mínimo una vez al año, para verificar que todos esos medicamentos que de repente tenemos guardados sigan sirviendo? Hay muchísimos medicamentos, al igual que los maquillajes, que tienen una fecha específica de caducidad y que después nos pueden generar un daño mayor que curarnos de algo por lo cual lo estamos consumiendo. El cuarto de baño por sí solo es un espacio en el que pueden presentarse una gran acumulación de basura, de suciedad, de humedad, etc. Pero para tener una correcta limpieza del mismo y un correcto orden, es mejor tener pocas cosas en él, cosas necesarias, y así va a ser muchísimo más fácil para nosotros el mantenerlo limpio. Ahora, si te están gustando los temas que estamos tocando en este podcast, te invito a que le des like, que te suscribas simplemente tocando la campanita en los videos de YouTube, y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como @direccioncorrectaxa. No lo olvides, dale like y recomiéndanos para hacer esta comunidad cada vez más grande. Siguiente espacio. Y este espacio es nuestra sala o las áreas comunes de nuestra casa. Y es que a todos nos encanta entrar a una casa donde sabemos que es un verdadero hogar. Es decir, un lugar que no solo es un bonito hogar de fotografía, sino que es un hogar vivido, un espacio utilizado, pero también ordenado, en el que hay un espacio específico para cada cosa. Cuando una sala está limpia, huele bien y sobre todo no está saturada de objetos, entonces nos sentimos cómodos, relajados. Si tú fueras a visitar una casa, ¿qué pensarías de la sala o de las áreas comunes? Esta misma pregunta háztela. Ve tu sala como si tú fueras una visita. ¿Realmente es cómoda? ¿Huele bien? ¿Te gustaría estar en esa sala? ¿El estar ahí te genera alegría? ¿Realmente te gustaría, por ejemplo, tomar una siesta en esa sala? Muchas veces nos quejamos de lo cansado que es hacer, por ejemplo, la limpieza del lugar por la cantidad de objetos que tenemos. Entre menos objetos tenemos, nuestra limpieza será más fácil. No es lo mismo, por ejemplo, limpiar una mesa que tiene 1 o 2 adornos
o un portarretrato a una mesa llena de muchas cositas, muchos adornos, porque hay que limpiar cada uno, porque se genera más polvo, porque se genera más suciedad, etc. Entonces simplifica tu espacio y así también vas a simplificar tu vida y las actividades que realizas en tu hogar. En el caso de la cochera, el jardín o la terraza, utiliza este espacio para lo que realmente es, o poner tu coche, o establecer tus plantas, o un espacio para disfrutar la vista. Manténlos limpios. Este espacio no debe de convertirse en una bodega, en el llamado cuartito de tiliches, en cosas que algún día sacaste y que llegaron hasta ahí, pero entonces las vas a guardar por si alguna vez lo llegas a necesitar, pero en realidad nunca pasó de ahí. Un lugar donde guardas cosas de por si acaso lo necesito, por si acaso alguien lo pide, etc. Si tu espacio está destinado, por ejemplo, para plantas, ya sea en el caso de un jardín, recuerda que el mantenimiento es necesario para que estén en buen estado. No solo se trata de de tener plantas, sino de mantenerlas bien. Así que todo aquello que ingrese a tu espacio tiene que acoplarse a tu estilo de vida. Por ejemplo, a mí me podrían encantar las plantas, pero si son plantas que requieren un mantenimiento exhaustivo y yo soy una persona que casi no estoy en mi hogar, pues entonces no me conviene tener este tipo de plantas. Puedo buscar algunas de bajo mantenimiento. En sentido contrario, si yo tengo muchísimo tiempo, entonces puedo incluir una mayor variedad de plantas que puedo designarles el tiempo necesario para su cuidado en cuanto a la colocación de agua, remover su tierra, etc. Entonces, lo importante aquí es que todo lo que tengamos tiene que ir acorde, directo, con nuestro estilo de vida. Limpia constantemente cada uno de los espacios. Y recuerda que el mantenimiento es la clave para lograr un orden específico. Por último, vamos a hablar de un espacio que podemos tener en nuestra casa o que puede estar fuera de él, y es nuestro espacio de trabajo. Específicamente, ya sé que de ustedes no depende que esté pintada su oficina, que muchas veces a lo mejor son un empleado más, como muchos de nosotros, o que tienen una oficina movible, etc. Pero vamos a hablar específicamente del espacio en el cual muchos de nosotros nos sentamos a trabajar. Son los escritorios. Muchos de nosotros contamos con un espacio específico para realizar diferentes tareas, ya sea dentro de nuestro hogar o simplemente en la oficina. Hay que pararnos frente a nuestro escritorio y verlo. ¿Qué es lo que vemos? Si alguien llegara de fuera y lo viera, ¿qué pensaría de nosotros solo por ver lo que hay en ese escritorio? ¿Está compuesto por cosas materiales que realmente necesitamos para esa labor cotidiana? ¿No son útiles? ¿O está lleno de papeles, miles de plumas que la mayoría ya ni sirven? Tiene muchas fotos, cables, vasos, artículos que no tienen nada que ver el hecho de que estén ahí. ¿Cómo se encuentra tu escritorio? Hay que limpiarlo de manera constante, y al igual que el closet, porque es un área en la que también acumulamos muchas cosas, hay que quitar todo, hay que limpiarlo en cuanto a espacios y luego empezar a colocar las cosas bajo la premisa de ¿me es útil que este artículo en específico esté aquí? ¿Realmente lo necesito? Mantener nuestro escritorio en orden, este espacio de trabajo, nos va a permitir establecer prioridades. Va a restar muchísimo del estrés que manejamos en el día a día, pero sobre todo vamos a dejar de sentirnos tan presionados, porque no vamos a ver tantas cosas que van a saturar nuestra mente. Muchas veces llenamos este escritorio con muchos artículos, fotos, el recuerdito, el esto, el otro, y vamos colocando más y más y más y más cosas. Y como es nuestro espacio de trabajo, hagan de cuenta que cada cosa que estamos colocando ahí nos lo pegáramos en la frente, porque es lo que estamos viendo constantemente. Y decimos, lo voy a poner aquí mientras esto, y a veces pasan años y las cosas siguen ahí. Hay anécdotas de personas que han llegado a ocupar puestos de otras personas en las oficinas y preguntan, oye, ¿y esto? Ah, era de 2 personas antes que llegaras tú.
y sigue ahí colocado o pegado porque dijeron algún día lo quitaremos y ya pasaron varios años. Que eso no te suceda a ti. Trata de mantener lo más ordenado y limpio posible esta área de trabajo. Antes de terminar, los quiero dejar con una pregunta que vamos a estar colocando en nuestras redes y que me interesa mucho saber su opinión. Y esta pregunta es, ¿realmente el orden nos da felicidad, como nos han dicho muchas de las personas que se dedican a estos temas? En lo personal, yo creo que el orden y la limpieza nos dan certidumbre. Por ejemplo, el saber que un objeto que podemos necesitar lo vamos a tener al alcance de nosotros, porque vamos a saber dónde está, dónde lo colocamos y no vamos a pasar así horas buscándolo, no nos vamos a frustrar sin saber si lo vamos a encontrar o no. Eso nos va a generar más claridad y en definitiva una mayor conciencia de lo que tenemos. Recuerden que como somos en el interior, se refleja en el exterior y viceversa. Así que empecemos poniendo orden y limpieza en nuestro exterior para que así sea más fácil poner orden y limpieza en nuestro interior. Esto es Dirección Correcta. Los invito a que nos sigan escuchando y recomendando, pero sobre todo los invito a que no dejen de escuchar nuestros siguientes episodios y a ponerlos en práctica para así ir a la dirección correcta. Gracias.